Bueno, entonces, pues quisiera primero como arrancar con la presentación, con una presentación pequeñita de un objeto, un desarrollo que nosotros habíamos hecho, contextualizarlos obviamente para que ustedes sepan de qué se trata el proyecto y de pronto tomen algunos elementos de allí de ese proyecto, digo, dentro de la estructura pues de presentación para que de pronto los vinculen o se fijen, digamos, en la forma en la cual se presentó, porque el producto es un producto que es bastante tecnológico. Sin embargo, van a notar algo, y es que dentro de la estructura del proyecto no se van a ver detalles sobre la metodología, ni tampoco los aspectos técnicos productivos, ¿sí? Sino simplemente se va a explicar como el concepto del producto y cómo este producto está respondiendo, digamos, a una necesidad como tal. Entonces, permítanme un segundito, yo busco aquí los archivos y eh, y ya entonces arrancamos con esta presentación, y conforme terminemos esta presentación, entonces ya arrancamos con los comentarios o las preguntas que tengan ustedes sobre los proyectos ya particulares de los grupos, de cada grupo. Entonces, un segundito. Bueno, primero que todo los voy a contextualizar, no digamos desde el punto de vista del proyecto, eh, porque pues eso haría parte como de la presentación, sino más bien dentro de las características o condiciones en las que se hizo este proyecto. Bueno, a ver, les cuento. Desde el principio del semestre yo les había comentado que yo había hecho una maestría por allá en el año 2008 más o menos. Esa maestría digamos, tiene un enfoque en desarrollo de producto, y lo que nosotros vemos en esa maestría fueron tres módulos básicos. Sí, digamos que la maestría se divide como en tres partes, como lo que normalmente aquí serían, por ejemplo, como cada semestre de la maestría o algo así. Se divide en tres partes, que cada parte, digamos, tiene eh, una temática central, y los cursos, los diferentes cursos que se ven están enfocados en esa temática. Entonces, por ejemplo, en una se ve todo el tema de innovación, creo que ese fue el primer módulo que yo hice. En otra se ve, por ejemplo, la parte del desarrollo sostenible, o sea, el diseño enfocado hacia la parte del desarrollo sostenible o sustentable. Entonces vemos elementos como el ciclo de vida del producto, la parte productiva, bueno, todos estos elementos. Y por supuesto también aplicar la innovación que habíamos visto ya en el curso previo, eh, orientada pues también a esta parte de sostenibilidad. Y también tenemos un módulo de fabricación, digamos, diversas técnicas de fabricación, lo que vemos como la inclusión de elementos de manufactura asistida por computador, de diseño asistido por computador. Vemos, por ejemplo, el tema de materiales compuestos, entonces cómo es el manejo, por ejemplo, y los procesos de transformación de materiales como fibra de vidrio, como la fibra de Kevlar o Aramid, pues. Bueno, un montón de elementos allí que están relacionados también con ese tema de prototipado y series cortas. ¿Sí? Cuando yo hablo de una serie corta es cuando una empresa, por ejemplo, ya tiene definido un producto, pero si requiere hacer pruebas sobre ese producto antes de sacar el producto definitivo, se utilizan unas técnicas que no necesariamente son
las técnicas finales de fabricación, eh, porque lo que se requieren son, por ejemplo, sacar 100 productos, ¿listo? Y esos 100 productos se van a someter a prueba. Entonces, se utilizan ciertas técnicas como la impresión tridimensional, el modelado tridimensional, el escaneado 3D, bueno, todo este tipo de elementos que van a permitir sacar solamente una serie corta, es decir, un número limitado de productos. Pues bueno, dentro de todos estos elementos, como les decía, había un curso que estaba enfocado al tema de la innovación. Entonces, cuáles eran los pilares de la innovación, cómo a través de la innovación uno puede eh, generar pues estas ideas de producto que respondan obviamente a las necesidades del mercado previamente detectadas y todo eso. Es decir, lo que nosotros vimos como el proceso del design thinking, ¿sí? eh, con estas tres fases metodológicas y cómo a través de ellas entonces poder dar solución a las problemáticas que obviamente se analicen. Digamos que hay un curso que es exclusivamente para eso, que se llama innovación. Nosotros teníamos una modalidad de estudio pues que era bastante complicada, era bastante compleja, pero de alguna manera fue uno de los puntos que para mí fueron atractivos dentro de, digamos, para haber seleccionado esta maestría. Y es que la modalidad de estudio incluso era como un poco extraña, porque normalmente las maestrías, digamos, aquí en Colombia, tienen un elemento que es eh, que pues que uno va a estudiar, por ejemplo, viernes, sábado, domingo o jueves, de jueves a domingo, perdón, de jueves a sábado, después de las 6 de la tarde, ¿sí? Porque normalmente las personas están trabajando, entonces simplemente estudian jueves por la noche, viernes a la noche y el sábado en la mañana, y así durante todo un año. En el caso de nosotros, pues tenía esa misma intensidad horaria, pero nosotros estudiábamos 20 días de seguidos y era una modalidad intensiva, ¿sí? Todos los días teníamos clases de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Entonces todos los días era así. Entonces era bastante desgastante, pero también digamos que esto incluía en una forma de trabajo que se llama ingeniería concurrente, que es una modalidad de trabajo por lo general en equipos de trabajo, en grupos, y pues lo que era extenuante del tema era que después de que nosotros terminábamos esa jornada de trabajo casi que de 12 horas, perdón, de estudio casi que de 12 horas, llegábamos prácticamente al hotel, porque pues era en Panamá, entonces llegamos prácticamente al hotel a hacer trabajos para el otro día. ¿Listo? Entonces a nosotros nos tocaba, por ejemplo, lo que a una persona, a un estudiante normal le dicen, por ejemplo, le hace un libro y la próxima semana entonces hablamos o discutimos el tema. Bueno, ustedes en ese caso tendrían una semana para leer el libro. Nosotros casi que teníamos que leer el libro de un día para otro o en 2 días. ¿Sí? Libros pues que son, por ejemplo, de 120 páginas o algo así, entonces nos tocaba leerlos así o nos daban el listado para que previamente los trajéramos leídos ya en ese tema. Entonces era bastante complicado el asunto por la trasnochadera, madrugar, estar todo el día en función de eso, pero digamos que son técnicas también que se utilizan como para el trabajo bajo presión. Entonces, bueno, hay un curso allí que se llama Innovación. Ese curso, bueno, casi que todos los cursos duraban 4 días, ¿sí? Eh, entonces nosotros teníamos, por ejemplo, la última semana estaba dedicada obviamente a ese curso. Entonces empezamos eh, ese curso, por ejemplo, el martes. Entonces el curso se extendía hasta el sábado, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el sábado, o sea, desde el mismo día que entramos el martes, nos ponían ya, o sea, nos revelaban cuál era el proyecto. Nosotros veíamos las clases y lo que teníamos que hacer era aplicar lo que veíamos en las clases al proyecto que debíamos presentar el sábado. Entonces, este proyecto que vamos a ver es un proyecto que fue ejecutado por 4 personas en 4 días. Bueno, en 4 madrugadas, la verdad. Porque como les decía, nosotros teníamos la posibilidad de trabajar únicamente después de que ya estábamos, o sea, que no estábamos viendo clase. Porque en clase hacíamos otros ejercicios y aprendíamos otras cosas. Entonces, nosotros este trabajo que van a ver lo vimos o lo hicimos, lo desarrollamos
en 4 madrugadas, ¿sí? Le estoy hablando en horarios más o menos de las 8 de la noche hasta las 2 3 de la mañana, eh, que hicimos en 4 días. Es un trabajo completo, como lo que ustedes hicieron con el proyecto formativo integrador, solamente que comprimido en 4 días, obviamente desarrollado por 4 estudiantes que, por supuesto, ya todos allí teníamos un pregrado, o sea, todos somos diseñadores industriales y todos estábamos cursando la maestría. Y bueno, entre otras cosas y otras curiosidades, pues para nosotros fue muy grato unos años después, incluso hasta el día de hoy, es muy grato conocer que muchas de las cosas que nosotros planteamos como innovaciones se están dando al día de hoy. Y les estoy hablando de un proyecto que fue desarrollado aproximadamente en el 2007, es decir, hace mm, 12, 13 años. Listo, entonces póngale cuidado a este objeto. Ahora sí los voy a contextualizar dentro del tema. En el ejercicio consistía en que, digamos, nosotros escogiéramos, nosotros como diseñadores, hiciéramos parte como de un grupo del grupo de diseño de una empresa a la que nosotros escogiéramos. Una empresa que estuviera en capacidad de producir el objeto que nosotros íbamos a generar. En este caso nosotros decidimos como ser el grupo de diseño de Hewlett Packard, porque en ese momento, digamos, ellos estaban teniendo bastante innovación sobre los computadores portátiles que estaban generando. Y pensamos como problemática, pues el tema de la temática de los útiles inútiles. Ustedes han pillado pues que cada vez que se renueva un año, o sea que hay un año lectivo para los pelados de los colegios, siempre hay una problemática y es que algunos papás se quejan mucho sobre el tema de los útiles inútiles, es decir, que a los niños antes de entrar al colegio les piden un montón de cosas, un montón de libros, un montón de cuadernos, de plastilina, que papel higiénico, que lijas, que no sé qué, que desinfectante, y les piden un montón de cosas que al final los niños ni siquiera terminan utilizando y que por supuesto esto está engrosando las listas de los materiales que todos los años se piden y que sobrecostea, además de las matrículas, pues eso afecta obviamente la economía de una familia, más cuando tienen diferentes niños, cuando tienen más de un niño. Entonces, digamos, no más en los meros libros hay un montón de dinero, ¿sí? Cuando una persona, digamos, un niño de primaria le dicen, bueno, es que usted este año va a ver sociales, va a ver ciencias sociales, ciencias naturales, historia, química, no sé qué, esto, bueno, un montón de cosas, inglés, entonces le piden comprar un libro para cada materia y no más en cada uno de esos libros, o sea, un libro de esos, por barato que sea, va a costar entre 100 y 200 mil pesos. Entonces imagínense, nomás el libro se puede ir a cerca de 1 millón de pesos y esto, correr con estos gastos todos los años, pues es complicado. Entonces nosotros vimos una oportunidad de negocio allí, una oportunidad de negocio y una oportunidad para resolver la problemática desde allí. Bueno, lo que ustedes están viendo es la solución final. Nosotros decidimos utilizar la misma solución final a la que llegamos, el resultado de la metodología proyectual de diseño, para poder exponer el producto, ¿sí? Cómo desarrollamos ese proyecto. Entonces lo que ustedes están viendo aquí es una especie de tablet, ¿sí? Que interactúa con este lapicito que ustedes ven acá, es el mouse, pues se convierte en un lápiz. Y que una de las maneras, digamos, de acceder a los libros de texto es a través de libros digitales. Amazon hace muchísimo tiempo ya viene haciendo esto, pues con esto de digitalizar los libros, de manera que uno los puede descargar, por ejemplo, ahora, hoy en día en el celular o en la tablet, pero anteriormente uno los podía descargar en PDF para leerlos en el computador, porque en ese tiempo, les estoy hablando del 2007, no existían las tablets, o sea, todavía no se había generado el primer iPad, ni mucho menos, exacto, por ahí me dice Juan José que existía el Kindle y bueno, entre muchas otras marcas, sí habían unos lectores de PDFs,
pero eran simplemente unas especies de tablet que eran monocromáticas y que simplemente se utilizaban para eso, para descargar los libros en PDF allí dentro de ese organizador personal y poder leer los libros únicamente. Sin embargo, no contaba con otras funciones. De hecho, ese proyecto del Kindle y otros proyectos por ahí, un Classmate PC que era de Intel y algunos elementos que utiliza Amazon, fueron, digamos, el estado del arte en términos de la tecnología que nosotros cogimos para poder generar esta propuesta. Entonces, lo que ustedes ven acá es una pantalla abierta, es una especie de libro que se abre, que tiene una pantalla flexible. En ese tiempo tampoco existían las pantallas flexibles. Entonces, pues para nosotros también es muy grato saber que al día de hoy, o sea, 13 años después, ya la tecnología estuviera migrando a lo que nosotros pensamos en el 2007, ¿sí? Sobre una pantalla flexible. Entonces, bueno, esta es como una especie de libro y nosotros escogimos la presentación como si fuera un libro que se estuviera leyendo dentro de la misma tablet. Entonces, este elemento del lapicito permite la interacción obviamente con todas las partes y por supuesto cuando uno está leyendo los libros, pues lo que hace es interactuar con él de esta manera. Entonces, bueno, lo primero que nosotros hicimos fue una reseña histórica como de la empresa, de qué estamos, con quién estamos trabajando, para garantizar obviamente el tema de que, o soportar el tema tecnológico, es decir, Hewlett Packard tiene la capacidad de hacer un elemento como este, ¿listo? Entonces, aquí tenemos unos hitos pues en la historia de Hewlett Packard que refuerzan eso. Entonces, aquí está la definición del problema. Entonces, existe una brecha muy grande entre el material de apoyo que se usa para la educación en Latinoamérica. El consumo actual de libros de texto en escuelas primarias y secundarias es altísimo. Esto sin incluir el ámbito universitario. ¿Y qué decir de los costos, la desactualización año tras año sin profundidad en los contenidos, los cambios editoriales de las instituciones, el alto consumo de papel y el poco interés que despiertan los formatos utilizados para atraer a las generaciones actuales y venideras? Se pone de manifiesto la necesidad de intervenir con estrategias novedosas para los espacios educativos y la actividad escolar. Es decir, nosotros planteábamos la desmaterialización del libro, ¿sí? Esto de tener el libro en hojas, además de afectar el medio ambiente porque hay que conseguir todo ese papel y ustedes saben que el papel sale de la madera. Adicionalmente, todos los años están sacando nuevas versiones de los libros, entonces los colegios les da por decir, no, es que se debe comprar en la última versión. Entonces, por ejemplo, si mi niño tenía el libro del año pasado, pues resulta que ya no le sirve ese, sino que tiene que ser el nuevo porque el nuevo tiene mejores gráficos. ¿Sí? Cuando realmente los cambios de fondo no son los mismos. Es decir, por ejemplo, en un libro de historia, pues la historia no va a cambiar con el cambio de los libros. Eh, la historia es la misma siempre. Entonces, este tipo de elementos son los que de pronto a nivel comercial buscan las editoriales de libros, pero por supuesto esto está afectando también económicamente el bolsillo de los padres y en términos de sostenibilidad, pues también la fabricación de todos esos libros al mundo, pues. Y otro elemento era que si uno enfoca este problema a los niños de primaria, pues vemos que las condiciones en Latinoamérica, donde hay tantos problemas en términos de corrupción, de la misma educación, sí, que los presupuestos de los países no se dedican mucho a los procesos educativos, pues también hay un problema allí porque muchas familias en Latinoamérica son de estratificaciones bajas y no pueden tener acceso siquiera a la educación y mucho menos van a tener acceso a los libros. Entonces, esta es como una propuesta que también ayude a mitigar ese tipo de elementos. Bueno, los antecedentes. El más importante es centro de datos sustentable, sustitución del cobre por luz para mejorar la eficiencia de la energía, nuevo enfoque para modelar y medir energía en el uso de materiales, el medio ambiente, premios y distinciones, inversión en la comunidad, responsabilidad en la cadena de suministro. Estos eran los puntos a atacar. Por supuesto, nosotros entramos a explicar cada uno de estos puntos en relación con la empresa Hewlett Packard y la idea que nosotros estamos generando. Entonces, aquí nosotros estamos explicando el problema en función de el objeto que diseñamos. ¿Listo?
el estado del arte. Entonces este es el análisis tecnológico del que les hablaba ahorita. Hay un proyecto que se llamaba Classmate PC, que era de Intel, que fue un computador que generó Intel como para la educación, era un computador económico, como con un programa para educar a estas personas o estas comunidades que de pronto no tenían acceso a internet, todo eso. Entonces eran computadores muy básicos que simplemente permitían el acceso a internet y labores básicas, que finalmente fue un proyecto que fue exitoso en algunas partes, pero en términos generales Intel lo abandonó porque como eran computadores, digamos, tan básicos, no tenían una larga vida. Entonces, finalmente se quedaron como estos computadores dinosaurios que no evolucionaron nunca. Y Amazon pues tenía el Kindle, que es el que me mencionó ahorita el compañero, que pues es un aparatico en el cual uno puede guardar los libros y pues los libros que comercializa obviamente Amazon. Amazon nació como una empresa que comercializaba inicialmente libros eh, digitales. Entonces los puede uno tener allí guardados y empezar a leerlos. Bueno, esto es lo que nosotros consideramos una de las metodologías que aquí no la vimos, pero de todas maneras hace parte también como de estos métodos para la metodología proyectual de diseño, es un mood board. El mood board es un elemento gráfico, un collage gráfico que me dice a mí qué tipos de elementos puedo yo utilizar o voy a tener como referentes para la etapa creativa. Entonces nosotros teníamos acá, por ejemplo, una pantalla flexible, la interacción, digamos, con un lápiz, y como en las pantallas Wacom o en los sistemas Wacom. Por ejemplo, este tema de plegado que ofrecía el Nintendo, sí, el plegado, por ejemplo, de un celular. Obviamente los aspectos de multimedia con las tecnologías táctiles que en ese momento eran un boom, pues porque está recién salido el iPhone, o recién llegado más bien aquí a Colombia el iPhone. Bueno, la interactividad que proponen algunos temas de realidad aumentada, la desmaterialización del libro, la personalización de los diferentes elementos, bueno, todo ese tipo de cosas, conectividad domótica que ofrece, por ejemplo, un Apple TV. Entonces, todos esos elementos eran los que nosotros íbamos a tomar para establecer el concepto de proyecto. Dentro del concepto de proyecto, pues obviamente ese se basaba en esas características que les acabo de demostrar. Entonces vienen los aspectos del concepto de diseño. Estas eran las primeras alternativas que nosotros teníamos. Entonces dibujamos, siempre tuvimos claro que era un elemento que debía ser como un cuaderno, y como ese cuaderno que uno lleva a las clases, y allí tiene anotaciones, como una especie de cuaderno de esos 5 materias, que tuviera el lapicerito acá. Entonces cuando yo saco el lapicero, ya esto, o sea, le quita el seguro de que pueda estar cerrado. Entonces saco el lapicero y ya ahí lo puedo abrir. Entonces en el momento en que lo abro, pues ya puedo interactuar con él. Entonces aquí tengo como una barra de aplicaciones, me va a permitir ingresar, por ejemplo, las diferentes materias, digamos, aplicaciones relacionadas como con química, con matemáticas, con biología, con no sé qué, y otras aplicaciones donde también, pues, digamos, este tema de que le pidan crayolas, plastilina, etcétera, etcétera. Es decir, para las clases de arte, pues también obviamente van a tener aplicaciones que me van a permitir interactuar con el producto, ya sea con el lápiz o, digamos, con el dedo, para solventar ese tipo de elementos. Eh, la propuesta era el elemento que incluía una pantalla flexible, ¿sí? Era como una especie de libro o un cuaderno. Venía obviamente con su cargador y el lapicerito, que este lapicerito pues tenía las características de que podía detectar las presiones y, mejor dicho, lo que hace hoy en día un Apple Pencil es lo mismo. Y bueno, todo esto vendría, digamos, en un empaque. Y, o sea, estos 3 elementos son los que vendrían en el empaque. Esta es la relación con el usuario. Entonces nosotros colocamos, por ejemplo, una niña de primaria una niña, perdón, en los últimos años de primaria, o sea, inicios de bachillerato y los primeros años los últimos años de primaria, donde pues simplemente tiene que llevar un bolsito, y en el bolsito lo único que tiene que llevar al colegio es el dispositivo.
¿sí? Para poder, digamos, que allí tenga todas sus materias. Entonces, cuál es el beneficio que trae esto? Pues primero que los estudiantes no tienen que llevar un montón de libros. A veces uno ve que en los niños de colegio, sobre todo en los de años primeros de primaria, ve uno que esos niños a veces les ponen los libros, todos los libros en la maleta, ¿sí? Entonces llevan unos maletines que van hasta más grandes que ellos y a que a veces a los niños corriendo les limita pues como el movimiento de esos maletines porque son muy pesados. Entonces eso también pues también termina siendo un problema para los niños porque ellos llevan todos los cuadernos de todos los días y los libros de todos los días cargados ahí en el maletín. Entonces, por ejemplo, con esto, pues como estamos hablando de la desmaterialización de esos libros, pues simplemente lo que yo llevo son datos y voy a llevar un elemento siempre que es pequeñito que inicialmente sí puede ser un costo grande, digamos, una tablet de estas, en ese tiempo calculamos nosotros que estábamos entre los 1.000.000 y 1.500.000 pesos, que puede ser un costo grande, pero es un costo que va a ser amortizado todos los años porque la idea es que una tablet de estas pueda durar, por ejemplo, 5 o 6 años. Entonces, es diferente pagar una sola, digamos, el golpe de una sola vez a pagar todo ese golpe todos los semestres con los libros que se tienen que comprar. Entonces, simplemente se les daría esto al ingresar a la institución educativa y a partir de allí lo que se hacen es descargar los libros de internet para subirlos aquí a la plataforma. Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos, por ejemplo, la niña abriendo el objeto, sacando el lápiz, y aquí está, por ejemplo, la niña lo tiene guardado acá, lo saca, saca el lápiz y lo abre. Ya esta es una propuesta que sigue siendo la misma que vieron ustedes ahora, pero ya se empiezan a ver algunos elementos distintivos. Entonces, por ejemplo, ya aquí tiene la marca, por aquí tiene, digamos, unas superficies pues como rugositas, es decir, ya se empiezan a ver como acabados, apariencia, sí, como todos estos detalles. Y aquí ya está la propuesta final, que esto pues ya lo hicimos modelado en 3D y lo renderizamos. Este es como la tablet cerrada y de aquí se prende y el lápiz va aquí puesto en la mitad. Entonces en el momento en que yo saco el lápiz, se abre la tablet y aquí ya se ve la propuesta digamos, de la interfaz. Quiero que noten algo aquí y es que a pesar de que yo no les estoy mostrando un objeto real, ya la propuesta del render, digamos, se está acercando a ciertos elementos. Porque ustedes ven aquí que, por ejemplo, ya tiene la texturita que se planteaba en el dibujo anterior. ¿Sí? En este dibujito anterior, mírenla aquí. Tiene también el desarrollo de la imagen corporativa, es decir, mire que aquí en el Hewlett, aquí se ve la marca. En la parte interna, entonces ya nosotros estamos planteando una interfaz, ¿sí? Donde hay iconos, aquí hay otros elementos como por ejemplo de conexión, bueno, diversas aplicaciones aquí, no sé qué. O sea, ya hay una identidad con ciertos elementos que me permiten, digamos, interactuar con el objeto. El objeto aquí cerrado para ver el detalle, por ejemplo, de dónde se prende, de dónde se acciona. Nosotros tratamos obviamente en lo posible de reducir los costos, porque por supuesto esto es un proyecto que ayudaría a muchas personas que no tienen acceso precisamente a estos elementos de educación. Entonces promovíamos que fuera desarrollado con un sistema operativo de código abierto, como es el Ubuntu. Entonces el Ubuntu, digamos que en ese tiempo era un sistema operativo como el Windows, pero digamos que permitía instalar aplicaciones de este tipo y era de código abierto, es decir, es gratuito, entonces podría reducirse los costos allí porque pues no habría que pagar licencias por los programas. Entonces, por ejemplo, tiene aplicaciones, miren acá, por ejemplo, una aplicación
de artes, ¿sí? Donde yo puedo interactuar con el lapicito, ir dibujando, bueno, todo esto. Quiero que vean que no estoy, o sea, no estoy explicando qué hace cada una de las aplicaciones ni nada, sin embargo ya le estoy dando identidad porque, por ejemplo, aquí hay unas crayolas, aquí hay unos resaltadores, un rapidógrafo, como diferentes elementos que me están dando em, de manera intuitiva, el mismo gráfico me está diciendo qué hace la aplicación, ¿sí? Entonces no les estoy explicando mucho de aquí de la aplicación como tal, porque el mismo gráfico es muy diciente. Entonces a eso me refiero con esos elementos que me gustaría que tuvieran. Bueno, el análisis de mercado, los usuarios directos e indirectos, entonces aquí hablamos de los padres y los usuarios que son los niños. El mercado de Latinoamérica, los costos de los libros que hacen que las personas busquen alternativas sustitutas y que Latinoamérica está en condiciones de asimilar progresivamente este sistema, porque pues se estaba hablando en ese momento del crecimiento de los países hacia el tema del Internet y todo eso. Y este es como el cuadro que explica la solución, ¿sí? Digamos que en este caso, por ser un proyecto desarrollado por nosotros, que somos colombianos, estamos tratando de ayudar a todos los países de Latinoamérica con una opción económica que permite la desmaterialización del libro, es decir, ahorrar en todos los gastos que implica esto, simplemente con una alternativa para ayudar obviamente a los niños latinoamericanos. Pues bueno, ese era el final de la presentación y aquí teníamos una demostración esta sería como la parte del modelo formal, por decirlo así. Entonces aquí nosotros llegamos al punto donde decíamos, bueno, y si ustedes notaron, pues lo que tenemos aquí abierto es como si fuera una vista superior del objeto, que el mismo objeto nos ayudó a presentar los detalles. ¿Sí? Entonces vamos a ver una demostración, entonces uno le da clic acá, ahí cargaba el sistema operativo y cuando cargaba el sistema operativo entonces llegábamos a lo que nosotros proponíamos. Mire la pantalla que tiene aquí las diferentes aplicaciones o las diferentes materias, entonces por ejemplo aplicaciones de geometría, de matemáticas, ciencias naturales, literatura, aplicaciones de artes, estas dos, navegadores de internet enfocados con controles parentales, ¿sí? Para que los niños accedan únicamente a las páginas que tienen que acceder, agendas, por ejemplo, para anotar cosas, porque no queríamos que se perdiera este tema de escribir, de soltar la mano. Entonces, por ejemplo, mire que aquí no les voy a mostrar la interacción del producto, sin embargo, sí les voy a mostrar algunos pantallazos que describen, por ejemplo, cómo funciona. Mire que aquí el lenguaje icónico es clave, lo mismo aquí. Por ejemplo, ya sé que aquí se conecta en Bluetooth, aquí el Wi-Fi, aquí, por ejemplo, tengo una conexión por un puerto USB, hay otras aplicaciones, la papelera, o sea, para empezar a botar tareas o cosas que ya hice. Entonces, mire, por ejemplo, cuando yo le doy clic aquí en aplicaciones, se abren aplicaciones, por ejemplo, la calculadora, la tabla periódica de los elementos, la constitución, por ejemplo, para las clases de ciencias sociales, por ejemplo, para guardar las fotos, un calendario para acordarme como de la agenda, elementos bloqueados que tenga allí, bueno, diferentes situaciones. Por ejemplo, tengo acceso a las aplicaciones de arte. Entonces, pues tengo acá el pantallazo de cómo se ve. Entonces, aquí tengo diferentes colores de, por ejemplo, de crayolas, resaltadores, rapidógrafos. Bueno, acá tengo otras opciones del círculo cromático. Bueno, de diferentes cosas que me van a permitir dibujar y exportar estos elementos. Hay otra aplicación, por ejemplo, que es la agenda, que me permite tomar los apuntes sin necesidad de tener un teclado, porque la idea es que esto sea como un cuaderno. Entonces, que las personas, por ejemplo, en primaria, sobre todo, que les ponen como a hacer planas y todo eso para mejorar la caligrafía, pues, por ejemplo, que eso no se fuera a perder, sino que se pudiera hacer aquí. Entonces, yo pudiera tomar eh, y tener los colores acá, pues, y todos los elementos, como para empezar a tomar apuntes y todo esto. Navegador de Internet, que es un navegador de Internet especializado y enfocado obviamente en páginas de investigación, o sea, con acceso a páginas de investigación,
que obviamente me están dando la oportunidad o le están dando la oportunidad al niño de aprender, digamos, a través de los diferentes recursos que se puedan encontrar en Internet. Y algunos libros, que en este caso, por ejemplo, un libro de literatura, español y literatura, que pues se manejarían de la misma manera en que vimos ahorita la presentación, ¿sí? Que simplemente yo paso las hojitas y voy leyendo los libros y cuando termine de leerlo, pues tengo aquí cerrar, minimizar, bueno, las opciones como si fuera un computador normal. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya termino la presentación. Quiero que tengan presente aquí varias cosas. La primera es que la forma de referirme al problema estuvo entrelazada con la solución. O sea, yo hablé de la problemática, pero en función de la solución. Es decir, mientras estoy explicando las ventajas o los beneficios o características del objeto, estoy explicando cómo está resolviendo la situación problema. Empecé sí hablando de una situación contextual, de un estado del arte, donde dije pues que en Latinoamérica cómo estaba la educación, qué era lo que estaba pasando, que eran que los libros estaban aumentando los costos, bueno, todo este tipo de detalles que di y después empecé a hablar de la solución en función de la problemática. Entonces, allí puede matar uno o dos pájaros de un tiro, ¿sí? Si usted habla de la solución en función de la problemática, pues ya de una vez está explicando cuál es la situación problema, pero también cómo su producto está resolviendo esa situación problema. Y lo segundo es que en la parte o en los aspectos que necesitaba que quedaran claros, como por ejemplo algunas funciones que puede tener este objeto, de cómo se usa, pues simplemente es una especie de cuaderno digital que yo abro y que en el momento en que lo abro, pues lo enciendo y obviamente voy a tener la interacción con todos estos elementos. ¿Qué tipo de tecnologías puedo utilizar? Pues ya les mencioné a ustedes las pantallas flexibles, la tecnología táctil que incluyen, por ejemplo, los celulares o las tablets. Bueno, todos estos elementos que incluso nosotros pensamos mucho antes de que existieran o de saber que existían. Eh, entonces, es una buena manera de mostrar aquí, mire que no les estoy mostrando un objeto físico como tal, es decir, no un modelo formal, pero sí un modelo simulado. Mire que no tuve que programar nada ni nada, sino simplemente a punta de diseño gráfico, cómo pude lograr que se viera todo el tema de la interfaz, ¿sí? Cómo poder interactuar, por ejemplo, con esa interfaz o dar la idea de cómo poder interactuar con esa interfaz a través de 4, 5, 6 imágenes diferentes. Entonces ya esto me está dando un acercamiento finalmente a cómo funciona la aplicación o el objeto como tal. Y también pues el hecho de haber escogido el mismo objeto como para hacer la demostración sobre él, es como si de verdad yo tuviera el objeto y en el objeto hubiera presentado todo. Es decir, bueno, el objeto o mi producto es este y haberlo entregado. Entonces, hay por ahí una foto que no la tengo en este momento y pues tendría que buscarla porque realmente no sé dónde está. Pero por ahí hay una foto porque a nosotros nos tocó hacer una maqueta de este objeto. Entonces lo que nosotros hicimos fue, pues imagínense nosotros en Panamá buscando materiales donde no conocíamos nada ni papelería y sobre todo para ir a comprar cosas a las 3 o 4 de la mañana. Entonces lo que nosotros hicimos fue que en el horario del almuerzo de los días pues que veíamos clase, nos trasladamos hasta el taller de diseño de los pelados de diseño del pregrado y encontramos un montón de balso. Entonces lo que hicimos fue coger ese balso, o sea, mucho balso de ese que estaba, digamos, desperdiciado por allí, retazos, y lo que hicimos fue dejarlos pegados con colbón y después cortarlos con bisturí. Entonces nos llevamos todos esos balsos para la casa, los pegamos, los cortamos, no sé qué, con un marcador, entonces los pintamos todos de negro, le dimos como la apariencia del objeto que ustedes ven allí y lo que hicimos al otro día fue coger un pantallazo de estos que fue este y lo imprimimos en una hoja al tamaño que necesitamos con un plotter. En la universidad pues allá tenían un servicio de impresión con plotter, entonces lo que hicimos fue imprimirlo en un plotter
y lo pegamos encima de las tablitas. Eh, Al final, pues con un spray de estos de pintura transparente, entonces cogimos y le dimos una capa a todo y quedó brillantico. Y el pedazo de madera ese parecía realmente un objeto, parecía el objeto. Obviamente, pues cuando uno ya se sentaba a ver los detalles y todo eso, pues ya se veía que era un modelo, una maqueta pues como tal. Pero esa maqueta también nos sirvió obviamente para basarnos en, y explicarle a la gente cómo o de qué tamaño era ese objeto, o sea, cuál era la relación con el usuario, más o menos el tamaño del lapicero, bueno, todos estos elementos que por supuesto eran muy, o sea, nos ayudaron pues como a redondear la idea y a que las personas la tuvieran más clara, aparte pues de lo que ya estábamos mostrando. Eh, Aquí también hubo que entregar un trabajo escrito, por supuesto, y todo el rollo, y, bueno, la presentación y todo lo demás. Entonces, ese es como el objetivo que creo yo que que deberían buscar con el tema del proyecto formativo integrador, de la presentación final. Entonces, es un buen ejemplo para las personas que de pronto están haciendo temas o juegos relacionados con aplicaciones o no necesariamente con aplicaciones, sino con los objetos que de pronto sean cartas o algunos de esos tipos de elementos que tenga el juego que ustedes están planteando, pues poder también representarlos a través de la presentación, pero que ya tengan un diseño gráfico muy cercano a lo que es la propuesta final, porque ya cuando todos esos detalles están resueltos, pues obviamente puedo explicar mucho mejor la propuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes que son juegos, podrían colocar diferentes diapositivas donde están los tableros para aquellos que utilicen juegos con tableros o con elementos, digamos, impresos, que tengan que ver impresos, que sean físicos. Pueden colocar, por ejemplo, los tableros y explicar con el avance, digamos, aquí se tiraron los dados, con el avance de la ficha, entonces cayó en esta determinada ficha, entonces mostrar también las fichas como son. Después de que cayó aquí, entonces coge una carta de no sé dónde y eso tiene una pregunta, estas preguntas pueden ser tal cosa, no sé cuántas. Por aquí entonces la tarjeta también tiene un código QR que yo escaneo con el celular, entonces ¿qué veo en la pantalla del celular? Entonces ahí estoy mostrando la interfaz tiene unos botones, cuando yo le hundo aquí o presiono acá o no sé qué está sucediendo. Entonces, hacer como todo ese paso a paso, el desarrollo de ese paso a paso, pero en que se pueda ver, ¿sí? Que no le toque a uno que está viendo la presentación imaginárselo, sino que sea muy claro ya desde el punto de vista de lo que yo quiero exponer o explicar. Entonces, más o menos esto es lo que quiero que sea la presentación final. Algo como lo que ustedes vieron acá, por supuesto, obviamente guardando las proporciones, porque aquí estamos hablando de que esta presentación fue desarrollada, pues primero por cuatro personas que ya son profesionales, o sea, que ya éramos profesionales y que obviamente teníamos experiencia en el manejo de ciertas herramientas de modelado tridimensional, de renderizado, de diseño gráfico, de, bueno, de un montón de cosas que de pronto muchos de ustedes no tienen. Entonces, guardando esas proporciones, quiero es que vean el concepto de la presentación, ¿sí? ¿Cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para hacer la presentación y cómo resaltarlos, cómo llegar a resaltarlos? Y en lo posible tratar de hacerla lo más real posible al objeto final. Entonces, bueno, ahora sí, muchachos, voy a abrir el espacio, digamos, para las preguntas o para que me quieran mostrar eh, para quienes, los grupos que me quieran mostrar los avances en el proyecto, tanto en los informes escritos como en la parte del modelo o como en la parte de la presentación. ¿Qué han pensado? ¿Cómo lo van a presentar? Todo eso. ¿Quién arranca? Profe, yo tengo una pregunta antes de que de pronto eh, me va a presentar. Ajá. Lo del Se te oye expo, entrecortado, Jayfrey. eso,
No, se te está oyendo entrecortado. No sé si de pronto sea un cable o algo así. No, no te estoy escuchando. Si querés, puedes escribir la pregunta por el chat. Yo te No, respondo acá. ahí todavía me escucha entrecortado. Ya, ahí sí, ahí sí. Pero es que me tengo que cambiar mi internet, que es que el internet de la casa está llevando desde el celular. Profe, te preguntaba yo si el spot de la... O sea, usted dijo que mostráramos el producto como si fuéramos a venderlo, ¿no? Con un video, o sea, un spot. Sí, Pero la correcto. pregunta es, los spots normalmente son de 15, 20 segundos. ¿Hay necesidad de que sea más largo? No, O... yo creo ¿no? que en términos de tiempo, digamos que el tiempo general que va a tener la presentación debería tener un tiempo promedio entre 8 y 12 minutos. Es decir, una presentación de 10 minutos estaría bien, no hay ningún problema, porque de pronto para dar como unos 2 minuticos o 3 minuticos de pronto para resolver preguntas en caso tal de que las hayan. Pero digamos que todo eso no quiere decir que sea un video de todo ese tiempo, sino que si ustedes van a hablar como la parte publicitaria o la parte comercial del producto, donde un videito donde muestre las ventajas y no sé qué rápidamente, puede ser del tiempo que ustedes consideren. Ya si ustedes lo quieren hacer como de 20, 30 segundos, bien, si lo quieren hacer de 1 minuto, bien, de 2 minutos, de 5 minutos, de lo que ustedes quieran. Entonces hay diferentes Es que yo maneras pues, tenía... de mostrar eso. Es que yo tenía pensado era mostrar el spot de primero y ya después abrir ya con la diapositiva, pues explicando un poquito y ya. Sí, sí, sí. Pero... bueno, listo, profe, gracias. O sea, más que las duraciones, yo creería que lo importante allí es que quede claro el producto en términos de sus beneficios y características, entendiendo pues la diferencia entre uno y otro, lo que les hablaba la semana pasada, que la característica describe al producto, el beneficio lo que hace es poner la característica en función de la solución. Entonces, el ejemplo concreto era, bueno, la escalera debe ser digamos, es una escalera de 2 metros de alto. Estoy hablando de la característica. Pero ¿cuál es el beneficio de eso? Pues que voy a poder alcanzar elementos altos. ¿Sí? Eso es, beneficio es la función que cumple la característica. Entonces, y obviamente que está hablando, valga la redundancia, de cómo está beneficiando al usuario para resolver su situación problema. ¿Listo? Por ejemplo, el hecho de que yo diga, este disco duro es de 500 gigabytes. Estoy hablando de la característica, pero ¿cuál es el beneficio de eso, de que sea de 500 gigabytes? Que me va a permitir grabar un montón de archivos porque es muy buena capacidad. Bien, dependiendo obviamente de los contextos que haga, porque pues habrán discos duros que son mucho más grandes. Pero bueno, esa es como la relación entre eso. Uno debería hablar en términos de beneficios y de características del producto, porque el beneficio es lo que vende el producto, la característica es lo que lo describe. Entonces tenga muy presente eso. Mire que yo dentro de la presentación que le hice no les hablé en ningún momento de ninguna metodología de la que nosotros utilizamos, a excepción pues del tema del mood board, que son estas imágenes o este collage de imágenes, que simplemente pues se los mencioné porque era una metodología que aquí no vimos. Sin embargo, pues se las mencioné como para que supieran qué era. Pero de resto yo no hablé allí ni de análisis funcional, o sea, no mencioné el análisis funcional, sin embargo las funciones del objeto quedaron claras, porque ustedes vieron de dónde se prende, cómo se interactúa a través del lapicito, cómo se abren las diferentes aplicaciones, sí, todos los elementos. Por ejemplo, saben que hay un elemento de carga, o sea, un transformador que va a cargar el objeto. Saben que el objeto está conformado por 3 macroelementos que son la pantalla, el lapicero y el cargador. Saben que la interacción entre la pantalla y el lapicero se da mm, por la detección obviamente del pulso o de la firmeza con la que yo agarro el lapicero. Bueno, todos esos elementos. Entonces ahí miren que yo no mencioné tampoco, por ejemplo, atributos del producto como tal, o sea, como decir objetivos,
restricciones, medios o funciones. Por ejemplo, yo no les hablé a ustedes de que esto debe tener un disco duro de no sé cuánto, esto debe tener, no, porque siempre lo puse en función del beneficio. ¿Cuál es el beneficio de la tablet o del producto que les mostré? Poder guardar todos estos elementos, esta información de los libros, de todos estos detalles que uno utiliza en el colegio, que los niños utilizan en el colegio, independientemente de cuál sea la capacidad. Es que aquí no importaba saber cuánto tiene de capacidad, no, yo le estoy diciendo para qué sirve o qué tipo de elementos debe tener. Entonces, mire que yo siempre estuve hablando en función del beneficio, no de las características, porque tampoco mire, les dije, por ejemplo, de qué tamaño era la pantalla, qué resolución tenía, no hablé de esos detalles, sino que estuve hablando, como les digo, de lo que benefician esas características. Entonces, pues tengan muy presente precisamente ese tipo de elementos a la hora de utilizar la narrativa. Y ya, si al final, digamos, ustedes buscan una descripción un poco más técnica, entonces sí utilicen, por ejemplo, los criterios técnicos que levantaron al final para ver cómo están reflejados dentro del juego. ¿Sí? Este juego utiliza una aplicación que está basada en tal sistema operativo, que utiliza, por ejemplo, 5 fichas que están hechas en tal material, no sé qué, bueno, todo este tipo de detalles. Bueno, entonces, ¿qué grupo quiere mostrar adelante? O si tienen dudas en general, pues como del proyecto, de lo que van avanzando y de cómo poder presentarlo. La profe, nosotros Listo. tenemos dudas. Vale, ¿me vas a compartir pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, ahí mientras la compañera compartiendo pantalla, Juan Fernando Aldana, Ángel Ayala, Johan Bocanegra, Cristian Hurtado y Juan Camilo Meléndez llegaron. Sí, yo estoy, profe. ¿Quién es yo? Juan Fernando Aldana. Qué pena. Listo, Aldana. Bien. Dale, gracias. ¿Quién más? Johan Bocanegra, profe. Listo. Nosotros tratamos de hacer como documentos apartes, pero en borrador, para, digamos que, para tener el contenido. Pero como tal, obvio, toca redactarlo mejor y pues igualmente tratamos de ir adelantando la presentación. Ujú, ok. Entonces, la presentación es esta. Pues Unity Adventure, pues no sabíamos si colocar como tal el juego o si vamos a el título o como tal digamos que un título más formal. Entonces era una también de las preguntas que vamos a Yo tener. creería que si la propuesta, o sea, lo que les pido yo a ustedes es una propuesta, digamos, mucho más comercial. Comercial hablando en términos de vender el producto. Entonces, yo creería que el proyecto, o sea, más que explicar el paso a paso del proyecto, o sea, de cómo surgió el proyecto, me interesa es que quede claro es la propuesta comercial, o sea, el producto final. Entonces, en ese caso, creería yo que los títulos deberían estar enfocados a cómo llamaron ustedes el juego. Sí, es este, no, es este nombre. Ese es el loguito y pues Estás esos son los compartiendo nombres de los... pantalla porque no estoy viendo. Sí, no, no estoy. No, 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 todavía no. Chao, perdón. Yo es que confiadísima que estaba Ya, compartiendo ahí sí, pantalla. ahí sí. Sí. Listo. Aquí digamos que digamos que sería nuestra presentación. Ujú. Pues ese sería el logo, ese sería el nombre y pues este serían Los los integrantes, integrantes. ajá. Ajá, entonces como tal, pues aquí pues tratamos de definir pues el problema. Entonces pues sí, pues toca como ser lo más, digamos que sintetizarlo más, digamos que para que haya más imágenes y no haya tanto texto y pues tampoco no aburra tanto a los, pues sí, a los espectadores, ¿no? Ujú. Entonces, pues ese sería, pues ya lo enfocamos más hacia, digamos que hacia la falta de empatía, digamos que afecta como tal los vecinales, los laborales, los educativos, a los jóvenes también, a las personas del núcleo familiar, y pues que esta problemática pues ha ido como incrementando por una mala convivencia y por una falta de empatía, así como pedacitos, ¿no?
El Listo. problema es que Una aquí no sugerencia allí. sabemos. Espérate un momentico. Una Sí. sugerencia allí. Traten de, y esto no solamente para ustedes como grupo, sino en general para todos los demás grupos, traten de que las diapositivas estas que tengan textos, cámbienlas por imágenes. Por ejemplo, ustedes allí que están hablando de la falta de empatía y que eso les trae problemas, por ejemplo, en términos laborales, problemas, por ejemplo, con en niños en la parte educativa, con los vecinos, como con todo este tipo de cosas. Busquen imágenes de gente alegando en la casa, en el trabajo, sí, problemas, por ejemplo, laborales, problemas con los vecinos, problemas, por ejemplo, en el colegio, problemas, sí. ¿Qué consecuencias trae, por ejemplo, esto? Sí, causas Listo. y efectos. Como tú digamos que, ok, profe, una pregunta. Nosotros aquí digamos que hicimos la definición del problema, pero aquí también hablamos también en este borrador, aquí en este borrador, hablamos digamos que también pues buscando la solución de la problemática se ha desarrollado el diseño de un juego el cual busca fomentar la empatía en los jugadores por medio de actividades colaborativas y retos grupales que permitan incentivar el razonamiento emocional y la empatía. Se tiene pensado lanzar este producto al mercado en 1 año y medio para los clientes que están interesados en construir buenos lazos interpersonales en los ambientes tanto escolares como familiares y generar empatía. Ujú. Entonces, pues ese sería como nuestro, pues para introducir a nuestro Yo producto. lo veo muy bien, yo lo veo muy bien porque la redacción además está muy orientada a que sean características o que sean detalles que ustedes puedan decir. Por ejemplo, con respecto a esto, lo que te estaba diciendo de la definición del problema, si tú cambias la diapositiva y colocas imágenes relacionadas a lo que estás hablando y después lo que está, o sea, muestras la diapositiva o el paso de diapositivas, perdón, el paso de imágenes que están relacionadas con la problemática y mientras las vas mostrando, vas hablando sobre eso, creo que el mensaje llega mucho más fácil que poner a la Ah, persona a leer. ¿Listo? A veces, digamos, las personas somos mucho más gráficos que de lectura. No quiere decir que uno no aprenda leyendo, pero hay gente que tiene menor comprensión de lectura versus lo que uno está viendo, ¿sí? La información gráfica que le está como una entrando por los ojos. historia. Entonces traten de, en lo posible, de la gran mayoría de las diapositivas que tengan así como definición del problema, miren con qué imágenes pueden, por ejemplo, en este caso de la definición del problema, representar esa problemática. Sí, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, problemas en el colegio, la falta de empatía, la pueden ver ustedes como en muchos videos, por ejemplo, que alguien, inclusive pueden buscar videos en internet donde todos estos, solamente desde el punto de vista de los abusos policiales, hay un montón de falta de empatía. Desde el tema de los problemas de tránsito o de tráfico, sí, que se me atravesó alguien, entonces ya está saliendo por la ventana el otro a mentar la madre y todo eso. Todos esos son problemas que están relacionados con lo que ustedes, hacia donde ustedes quieren ir. ¿Listo? Entonces, Listo. todas estas imágenes van a poder enriquecer obviamente el problema, ya sea imágenes en movimiento o sea imágenes fijas y que ya Ok. ustedes vayan diciendo el tema. Mira, entonces como tal, nuestra pregunta sería, y tenemos una, como estamos confundidos, ¿quiénes son pues los usuarios directos Ujú, y pues los indirectos? Y también tenemos dudas literalmente con el mercado, o sea, no sabemos muy bien cómo hacer esa parte. ujú, Entonces, pues, no, pues yo creo que obvio, ya identificando bien los usuarios, pues uno ya puede de una vez identificar el mercado. correcto. Pues yo creo que por eso es mucho más difícil para nosotros, pues, como que poder irnos por ahí. Ajá. Por ejemplo, cuando Entonces, tú pues hablas de nosotros tratamos de esto. identificación de usuario, dice allí, directo, jóvenes estudiantes integrantes del núcleo familiar. ¿Cuál es el campo de acción del juego de ustedes? O sea, el campo de acción es o el juego es para aplicarlo en el colegio, en el hogar, ¿en dónde? Pues como tal, nosotros pues queremos tanto como en el hogar como también en el colegio. O Listo. sea, como que para poder, digamos que disminuir pues esa tensión que hay de convivencia en donde pues las personas, o sea, las jóvenes más están, ¿no? Ujú. Bueno, entonces Entonces, pues, en ese caso, cuando hablamos de usuario directo, son todas las personas que
que están en capacidad de utilizar el producto. ¿Quiénes son los usuarios indirectos? Pues los que se van a beneficiar de lo que enseña el juego como tal. Es decir, si yo desde mi casa, yo soy una persona, digamos, que vivo con mis hermanos, con mi papá y mi mamá, y lo jugamos en familia, entonces en ese caso los usuarios directos seríamos mi familia. O sea, este es un juego Ujú. familiar, hay que tener en cuenta que hay que definirlo como un juego para utilizarlo en la casa, en el hogar. Entonces es un juego familiar que yo puedo jugar con mis primos, mis primas, mis tíos, bueno, todos los que juegan los que utilizamos este juego, somos los usuarios directos. ¿Quiénes son los usuarios indirectos? Pues las personas con las que yo comparto mi día a día. Porque si el juego a mí me enseñó a ser más empático, pues cuando yo vaya al colegio a estudiar, voy a ser mucho más empático con mis compañeros. Si yo voy a trabajar como papá, voy a ser mucho más empático con mis compañeros de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso serían los usuarios Sí, indirectos. por lo menos nosotros colocamos aquí personas cercanas al círculo social de usuarios de los usuarios directos, las comunidades, los vecinales, laborales, educativas. Ujú, ¿Sí? ¿Será que está correcto. bien? Sí, está bien. Yo Ah, cómo bueno. lo pasaría de un contexto, como les digo, piensen siempre en pasar esta información a un formato gráfico. Ok. Yo cómo acepto un momentico la solicitud allí y te explico algo. Listo. Yo cómo haría para pasar eso que me estás explicando un formato, digamos, ya gráfico como tal. Yo hablaría, por ejemplo, haciendo un gráfico, un mapa conceptual donde diga, listo, el grafiquito de una familia aquí en el centro. ¿Sí? Ese es aquí jugamos. Este es el contexto de uso. ¿Y esto en qué se va a proyectar? Entonces sale aquí y entonces coloco aquí trabajo. Los niños que jueguen aquí, entonces van a ir a practicar la empatía en el colegio. Aquí, entonces, por ejemplo, la mamá, si es una ama de casa, entonces en el supermercado, por ejemplo, donde vaya a interactuar. O sea, otro elemento aquí, ¿sí? Entonces, con los amigos. Entonces, desde la familia, este es el campo de acción del juego, pero este juego se Sí. está viendo reflejado no solamente en el aprendizaje de la empatía aquí, sino hacia afuera. Y aquí están explicando exactamente lo mismo, solamente que con un gráfico. Entonces aquí colocan el icono de una familia, aquí colocan el icono de una persona trabajando, el icono de un niño estudiando en el colegio, aquí el icono de un supermercado, con varios amigos, no sé qué, o lo pueden utilizar con imágenes también. ¿Listo? Listo, profe. Te quería decir también aquí, pues como tal, pues quedamos aquí con el mercado, pues Ujú. no lo logramos como buscar, pero aquí encontramos una información en esta, espérate, creo que fue aquí, acerca, digamos, que de las riñas que hubo por la falta de empatía en los vecinales, también de que eso también afecta a las personas, también aquí hay algo sobre violencia intrafamiliar, entonces eso digamos que lo podríamos colocar en el mercado como tal, Total. digamos, Sí, total. Por ejemplo, ¿sí? claro, ustedes podrían valerse porque si lo que están haciendo ustedes o sea, lo que uno tiene que hacer en esta etapa, donde está hablando como de la problemática, es mostrar los elementos que hacen justificable el uso del juego de ustedes. Es decir, todos los Sí. elementos que están influyendo en la problemática y que la están agravando cada vez más. Entonces, en este caso, por ejemplo, esos datos, porque es muy difícil decir, bueno, ¿cuántas personas necesitan empatía en el mundo? No, pues todos, Uy, ¿sí? sí. Entonces es muy difícil establecer un mercado digamos, un tamaño de mercado con esas características. Pero de una buena manera de hacerlo es lo que me estás diciendo, con los datos. Entonces, por ejemplo, digamos, en el año hubo datos, por ejemplo, que extrajimos de la página de la policía, donde de 2 de cada 10 llamadas eran por problemas intrafamiliares. Listo. O, por ejemplo, en el tránsito encontramos que es 10 de cada 10 problemas de tránsito o accidentes de tránsito, por ejemplo, 3 se dieron por las imprudencias de, de los
de los implicados por el hecho de, qué sé yo, de ir alegando con el otro, ¿sí? Cosas así que, o sea, problemas que estén relacionados como con esa falta de empatía, los pueden relacionar allí para explicar obviamente el Listo. mercado. Entonces eso me va a dar a mí la idea de un tamaño, aunque generalizado, pero me va a dar la idea de un tamaño de mercado que puede ser bastante amplio. Listo, profe. Entonces, pues eso era como, espérate, como lo que teníamos en mente. Pues nosotros aquí, pues miramos, yo creo que la tecnología, porque ya la teníamos clara de una vez con el juego. Entonces, pues así, y te queríamos decir que ya pues tratamos de mirar como por qué se necesita como tal tablero. Y es porque, digamos que cuando tú compras el juego en general, el tablero, digamos que va a tener unos códigos que permiten desbloquear, digamos que niveles. Y también esos niveles, digamos que pues, digamos que no permitirán, o sea, como que en el app no permitirán, si tú no tienes esos códigos, no permitirán, digamos que el acceso. Entonces, para que no haya como que, si yo me descargo la app y yo puedo, digamos que jugar sin el tablero. Entonces, como lo vimos así. Entonces, pues, entonces como tratarle de esa necesidad como al cliente de que tiene que tener los dos juntos para que tenga pues un juego más interactivo, porque tanto como se necesitarán los códigos digamos que ya en un papelito ahí, o no sé si ya tocaría implementarlo pues en el jueguito. eh, digamos que ahí también la app, o sea, estará como actualizando cada vez pues los retos y pues no se cansará tanto, digamos, las personas en jugar y pues hay una manera más interactiva y disminuirá pues la monotonía, ¿no? Ujú, ujú. Sí te Entonces entiendo. pues eso es lo Digamos que que tratamos. el discurso como tal de lo que tienes allí escrito es claro, pero creo que quedaría mucho más claro colocando una imagen, por ejemplo, de cómo integrar, digamos, un pantallazo del juego, de cómo integrar, por ejemplo, esos códigos, o sea, cómo integro yo o cómo hago Ah, ya. necesario el uso del tablero, de lo que me estabas diciendo, de los componentes, para poder hacer Ok. una experiencia de juego o tener una mejor experiencia de juego. Entonces, poder Ajá. hacer un pantallazo de cómo hacer, listo, vas a explicar, donde listo, el tablero tiene un código que va a permitir desbloquear los niveles del juego y esto hace que sea necesario el uso del tablero como tal. Entonces, bueno, ¿cómo se interactúa con eso? Pues el código yo lo desbloqueo o puedo acceder a más niveles a través, por ejemplo, de la lectura con el código en el celular. Listo. Hagan una imagencita de un celular, por ejemplo, escaneando el código, pero ya en el tablero como tal, en el tablero que ustedes están proponiendo. O sea, dónde se ubica ese código, cómo lo escaneo, después de que yo lo escaneo, entonces, qué aparece en el celular, cómo aparecen los diferentes niveles, ¿sí? Todo eso. O sea, como para Listo. describir más la circunstancia. Y que más bien eso que ustedes tienen en texto allí, lo hablen, alguno de ustedes lo hable y lo explique. Ah, listo. Ujú. Listo, profe. Y como tal, aquí también queríamos preguntar los atributos. Pues los atributos, digamos que tratamos, obvio, pues más que todo, no vamos a colocar esto así, pues como tú dices, pues imágenes. Pero Ujú. digamos que viendo el video, pues tú tratas de venderlos y tratar de que sea como un beneficio. Correcto. Entonces, no sé si como tal, digamos que se dice como así como el vendedor, o dice, digamos que todos los beneficios, o como tal se dice uno por uno. Pues de pronto se puede hacer de las dos maneras, es decir, o se puede decir uno por uno, decir los beneficios en general mientras uno está vendiendo la propuesta. Lo recomendable aquí es siempre tener el apoyo de un elemento gráfico, porque por ejemplo no es lo mismo que yo te diga, este tablero es un tablero que mide 50 por 50 centímetros, está conformado por 50 casillas, en las casillas de color rojo vamos a tener no sé qué, y te lo estás teniendo que imaginar a cuando lo que te voy diciendo te lo estoy mostrando. Entonces, cuando yo estoy hablando de que tiene tantas casillas, de que mide tanto por tanto, te estoy hablando de las características del producto, que se hizo en diferentes colores para hacerlo más llamativo. Entonces, ahí ya estoy hablando de una característica en función del beneficio.
Lo hice en diferentes colores, o tiene 7 gamas de colores diferentes, 7 tonalidades diferentes de colores. ¿Qué hace eso? Está llamando la atención, ¿listo? Para hacerlo más interactivo o para comprender mejor el juego. Entonces estás llamando la atención hacia el tema del beneficio. Que está fabricado en material el tablero, por ejemplo, es de material de cartón, viene empacado en tal cosa, viene no sé qué tal, ahí estás hablando de las características. Pero entonces una cosa es decirlas para que la otra persona se las imagine en el aire, y otra cosa es mostrar la imagen que está mostrando lo que tú estás describiendo. Listo. ¿Listo? Entonces, siempre piensen en el tema de imagen. O sea, cuando ustedes tengan un texto como el de atributos que tú me estás mostrando, lean el texto y digan, ¿cómo representaría yo eso eso que acabé de escribir? O sea, ¿cómo representaría gráficamente eso que acabaría de escribir? ¿Cómo me quedaría más fácil de explicarlo? Mostrándolo directamente como una característica en el juego. Y este juego está compuesto por 4 fichas, ¿sí? Pero las fichas son fichas convencionales, son cubos, tienen que ver, por ejemplo, cómo yo represento el tema de la empatía. No sé si ustedes han visto una película que es como de un niño que tiene, que los personajes son como los diferentes sentimientos del niño, la tristeza, la alegría, la no sé qué tal. Mira que, por ejemplo, cada uno de los personajes es una película animada, ¿no? Cada uno de los Sí. personajes tienen una forma y un color que los destaca. Traten de pensar, por ejemplo, en esa película en particular, por qué la alegría es, por ejemplo, de color rosado, por qué la tristeza es de color azul, por qué no sé, la angustia o la rabia es de color no sé qué, porque, ¿sí? O sea, ¿por qué le asignaron esos colores? Porque psicológicamente las gamas de colores tienen diferentes elementos que me llevan a pensar por ejemplo, cuando yo tengo frío, pues yo tengo la representación de que el color azul es un color frío. Cuando yo tengo rabia, entonces dice, se puso rojo de la rabia. Entonces, por ejemplo, la rabia puede ser representada por el color rojo. Cuando estoy alegre, entonces amarillo o naranja, de color naranja. Cuando estoy aburrido, entonces como un color oscuro, café o negro, lo que sea. ¿Por qué? Porque esos colores me están vendiendo la idea precisamente de ese elemento. Entonces, básense, por ejemplo, en esa psicología del color para expresar elementos de los que tiene el juego, porque si ustedes están hablando de empatía, una manera de generar empatía precisamente de representarla es a través de esos diferentes colores o formas, incluso. ¿Cómo sería la forma de una persona? Digamos que las fichas sean, ustedes tienen, por decir algo, 4 jugadores, hagan la representación de los diferentes sentimientos que puede tener una persona que los lleve a generar empatía. ¿Sí? Entonces la alegría, la felicidad, la amistad, la hermandad, ¿sí? Entonces cómo representar esas cosas en 5 fichas diferentes. ¿Cómo serían esas figuritas? Por ejemplo, la hermandad. Entonces, 2 personas, digamos una fichita que sean como 2 personas abrazándose. La de colaboración, entonces una persona como ayudándole a otra. La de, bueno, qué sé yo, como o sea, identificar con ciertos elementos que están inmersos en el juego los diferentes componentes que tiene. Porque yo podría decir finalmente, no, es que eso tiene 4 fichas y de las fichas convencionales estas que son como unos conitos y con una cabecita redonda arriba y punto y para de contar. Claro, pero es que si estoy hablando de empatía sería mejor tener un juego pues que me esté vendiendo la empatía y todo lo demás desde todos los elementos que yo esté utilizando. ¿Listo? Entonces hay que pensar también en todos estos detalles para poder llevarlos a cabo allí. Listo, profe. Ujú. Aquí digamos que, bueno, el concepto como tal, entonces, pues no se coloca como aquí, sino que en imágenes. Sí, lo pueden explicar, o sea, si el concepto de proyecto es la descripción del juego, entonces ahí Ajá. ustedes no lo lean, sino que empiecen a explicar el juego. Si es un juego que Listo. pretende generar la empatía, cómo genera la empatía o cómo permite a las personas, digamos, educarse acerca de la empatía o practicar la empatía. Entonces el juego consiste en esto, cuando yo tiro los dados pasa tal cosa, aquí leo no sé qué una carta, no sé cuántos, permite el uso de actividades en grupo,
o la generación de actividades en grupo, entonces lo que va a hacer que me vincule yo empáticamente con otra persona, ya sea mi amigo, mi familiar o compañero de trabajo, lo que sea. Entonces, si ustedes van explicando eso, de manera indirecta están hablando acerca del concepto de proyecto, porque les están describiendo el producto. Mire que yo ahorita, por ejemplo, cuando les mostré el tema del computador, yo no les dije, se trata de una tablet que se abre, que tiene una pantalla, no sé cómo tal, porque no había un texto que lo explicara. Sin embargo, lo dije, o sea, mientras les estaba explicando con las imágenes, lo estaba diciendo de manera indirecta. Y entonces expliqué todos los detalles que tenía el juego. Entonces, por eso les digo, o sea, se trata de que ustedes vean en la presentación, digamos, en la presentación, obviamente se identifica que ese producto o esa solución surgió a través de un proceso de diseño, pero no se explica directamente como el paso a paso de la metodología proyectual de diseño. Eso se entiende por inercia, pues, porque el mismo proyecto me lleva a establecer que como tengo todo tan claro y lo estoy explicando tan claro, pues obviamente tuve que haber pensado previamente en eso. Sin embargo, yo no hablé ni de árbol de objetivos, no hablé ni de concepto de proyecto, no hablé ni de estudio de mercado, no hablé de, o sea, como estos elementos tangibles o reconocibles en lo que es la metodología proyectual de diseño. De hecho, la gente cuando vende los productos no los vende hablando, este producto surgió con un concepto de proyecto así, así, así. No, o sea, te hablan de características y beneficios. Si a ti te van a vender un celular, por ejemplo, vas a una tienda de Claro y te van a vender el nuevo Samsung, no sé qué. Te hablan es de este teléfono tiene una resolución de pantalla de no sé cuánto por no sé cuánto. Te están hablando en beneficio y características, pero nunca te salen con el tema de este celular fue creado para personas que gustan de la fotografía y no, no. O sea, están hablando directamente en función del objeto, porque lo que están haciendo es vender el producto como tal. Entonces, es lo mismo al final decir que el celular fue concebido para personas que gustan de la fotografía macro o de la fotografía en sus paseos porque tiene una gran capacidad, o sea, va a tener una gran capacidad y no sé qué, a que cuando llegues te digan, mire, este celular está equipado con 4 lentes de cámara, este lente de cámara le va a permitir tomar los detalles de las fotografías, este por ejemplo es para un gran angular, este es para no sé qué, este es para otra cosa, que si usted es una persona amante de la fotografía le van a servir mucho porque lo va a beneficiar en que va a poder tomar diferentes tipos de fotografías en condiciones de baja luz, de no sé qué, de esto y lo otro. Adicionalmente tiene una gran capacidad por lo que usted va a poder tomar fotografías de una alta resolución y va a poder guardar más de 5.000 fotos en la memoria del celular. Mire que ahí estoy hablando en términos de características y beneficios y me estoy refiriendo a cómo se conceptualizó el producto. Es probable que si tú lees esas características o esa descripción en el concepto de proyecto, te dirán, se trata de un teléfono celular orientado a los amantes de la fotografía que incluye una alta capacidad de procesamiento de imágenes a través de lentes de fotografía que uno sirve para tal cosa, el otro para, ¿sí? Entonces mira que se oye como una explicación mucho más técnica, mientras que la otra comercial está vendiendo el producto. Entonces lo que se trata es eso, es salirnos un poquito del esquema del método y cómo llevar ese método ya a palabras castizas. O sea, hay que entender que las personas a las cuales les vamos a vender este objeto no entienden de la metodología. Entonces yo tengo que traducirles todo lo que yo hallé y todo el estudio que yo hice, traducírselos comercialmente hablando de que, mire, hicimos todo este esfuerzo para que usted tenga este producto que tiene esta calidad, que tiene estas características, que lo van a beneficiar en tal cosa. Entonces eso es lo que hay que traducir, por decirlo así. Listo. Ujú. Profe, aquí, no sé si ahorita mi Profe, compañera ¿se Verónica escucha? va a hablar. Ya, pero se escucha, todo bien. Sí, dale. Profe, es que ahora intenté hablar cuando estaba hablando del mercado y no se me escuchaba. Mira que encontramos un artículo, Ajá. es una ponencia. Entonces se va a preguntar ahí los datos o sea, cuantifican
la mala convivencia, pues las consecuencias que genera. Entonces te iba a preguntar si eso funciona. Anto, me ya el borrador de presentación, creo que está en el borrador de presentación. Este no. Ahí eso. Arribita hay unos que están en amarillo. Entonces, como hablabas de cuantificar o hacer relaciones, que 2 de cada 3 personas, ahí, por ejemplo, hablan es porcentualmente. Ujú, Entonces hablan de que son cifras del DANE, ¿no? ajá, Eh, los bajos niveles de convivencia, dicen, por ejemplo, han llevado a que las riñas sean la segunda causa de homicidios y la principal causa de lesiones personales en ujú, Colombia. total, Entonces, por ejemplo, ese tipo de cifras sirven, ¿no? Y pues más total, adelante ya claro. hablan específicamente que las riñas pues causan muertes, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí sirve para nuestro mercado, para definirlo, Sí, sí, ¿cierto? sí, 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 está, de hecho está muy bueno el dato, que si estás Sí, hablando de que es es bastante calificado como la complejo. segunda causa, entonces imagínate, quiere decir que somos el país, uno de los Sí, países más intolerantes que hay, porque si es la sí, segunda causa de abajo muertes, dice. ujú, Dice que Colombia sigue siendo el país más violento y no por, digamos, por el conflicto armado, sino por la misma falta de convivencia de las personas ujú. como tal. O sea, Por ejemplo, esos datos que tú tienes allí, que son datos que pueden ser, o sea, que son demostrables porque son estudios de ponencia y tal, tú los mencionas como eso. O sea, esos son justificantes de por qué crearon ustedes el juego. Y miren que en el momento en que uno haya ese tipo de datos que ayudan a incrementar la problemática, o sea, es decir, a que la problemática se vea gigante, eso va a sí, ser mucho más fácil poder poner la idea o sea, poder vender la idea del juego empático, del juego que me ayuda a practicar la empatía. Porque o sea, está haciendo la necesidad mucho más latente de lo que es. Sí, si ah, aquí todo bueno, el mundo, sí, si porque es que, aquí, si aquí ocurriera una tragedia, por ejemplo, como lo que sucedió en Providencia y todo eso, y uno viera que toda Colombia, no, llegaron, qué sé yo, 50 millones de toneladas de alimentos, bueno, de no sé qué, de dinero, de esto, de tal, de todas estas vainas a Providencia y se recogieron en 2 días y con eso se va a poder construir 3 Providencias si queremos, o 3 Providencias y 4 San Andrés si queremos. Estaríamos hablando de que en Colombia somos muy empáticos, ¿sí? Porque ante las dificultades ahí mismo todo el mundo respondió. Entonces, ese tipo de datos funcionarían en contra de y pues obviamente harían que el problema no se viera tan grande. Entonces, no estarían colaborando. Pero como ustedes están trabajando con lo anterior, por ejemplo, los datos que me acaban de decir son muy, muy, muy válidos porque hacen parte de la problemática como tal. Y eso es gravísimo, o sea, que en un país sea la segunda causa de muertes, pues imagínense lo intolerantes que somos. Entonces, claro, eso antes reafirma el hecho de que ustedes quieran hacer un juego precisamente que tenga esta característica. Entonces, sí, está muy válido y está muy bueno el dato. Listo. listo, perfecto. También, También te profe, iba a decir que pues, pues ahí en la presentación como tal está, o sea, el contenido de, digamos, organizado de las pautas que tú habías dicho que tenía que tener, pero pues no como tal, es que sea eso lo que vamos a presentar, es porque como tú dices, sí, hay mucho texto, entonces Sí, ya luego, total. Entiendo que eso esa es más la que guía. todo, Entiendo que esa sería la guía como queremos, como, de sí, la presentación. Ajá. sí, ah, exacto, es pues, una guía de nosotros, pero pues ya luego se acomoda gráficamente y pues en función de todo lo que has dicho. Ujú, listo. Sí, yo lo veo, de hecho lo entendí así porque de todas maneras la presentación que tienen está muy estructurada, basada en, en la metodología proyectual de diseño, como en el paso a paso de la metodología proyectual de diseño. Pero entonces, como les decía ahorita, no es tanto que se vea dentro de la presentación, no es tanto que se vea que hubo una metodología que hizo que se generara este producto. No, hagámonos de ese concepto y más bien entremos al concepto de el producto se generó y tiene unas ventajas y unas características, o sea, se generó por esta problemática y tiene unas ventajas y unos beneficios y unas características que van a solucionar esa problemática. Entonces,
explicar el cómo lo hacen, a quién le están solucionando la problemática, en dónde se está, es decir, en qué contexto, quiénes, bueno, todo eso. O sea, las preguntas, digamos, que surgen a partir de la definición de la problemática. ¿Sí? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? ¿Listo? Es más como en función de eso. Por eso les digo que es una propuesta mucho más comercial, que sí se evidencia obviamente que se generó a través de una problemática, pues porque obviamente yo conozco el contexto y conozco todo ese montón de cosas. Pero si por ejemplo llegara una persona, el jurado invitado, que es una persona que no tiene nada que ver o que nunca ha visto los proyectos de ustedes, pues piensen ustedes, también pónganse en la posición, en los zapatos de esa persona. ¿Qué le interesaría conocer a esa persona del proyecto? Por ejemplo, si ustedes dicen que el juego de ustedes está generando o está fomentando la empatía, entonces, ¿cómo realiza el proceso de fomento de la empatía? ¿De qué manera directa o de qué manera indirecta? Por ejemplo, si dentro de una de las actividades que tiene el juego, de una de las pruebas que tiene el juego, es hacer un trabajo en grupo, pues está fomentando la empatía. ¿Por qué? Porque yo me tengo que comunicar con mis demás compañeros, mantener una relación con mis demás compañeros para poder llevar a cabo el reto. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de poder aportar al tema de la empatía, a poder aportar del pensar antes de actuar, ¿sí? Por ejemplo, eso genera mucha empatía, que no es lo mismo, digamos, si yo estoy en un semáforo, o sea, ya pasando este conocimiento a una situación real, y yo estoy en un semáforo y yo veo que hay una persona que no se mueve, pues en lugar de pitarle y no sé qué, pues espero a que la persona se dé cuenta y obviamente soy más empático desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, cosas como de ese tipo. O sea, ¿qué acciones podrían cambiar después de que una persona está acostumbrada a jugar a jugar con esta propuesta que tienen ustedes? Listo. Profe, tenemos pues una pregunta. Aquí en explicaciones de las funciones como tal, ¿sería como esto? O sea, ¿sería pues esto? ¿Debería ser duradero esto? ¿O como... Sí, 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 sí. De Sí. hecho, pues ahí estás mostrando algunas cosas que son, por ejemplo, parte de la interfaz del juego. Pero, por ejemplo, esto que ustedes dicen que deberá ser duradero, una vida útil de 5 años, debe ser usable, entonces también pónganlo en función de eso. Por ejemplo, si debe ser duradero con una vida útil de más de 5 años, ¿cómo poder explicar eso como un beneficio del producto? Por ejemplo, va a estar hecho de tales y tales materiales que van a darle una larga vida con el uso y el abuso. ¿Ya? Listo, y eso se explica cuando estemos ahí en el juego. Claro, explíquenlo sobre la misma propuesta. Listo. Entonces, Profe, la definición del problema podría ir con la justificación, ¿cierto? Total. Perdón, la justificación puede ir con la definición del problema de una Sí, sí, vez porque, y porque después de eso, pues uno empieza a explicar el juego. los dos tienen elementos parecidos. O sea, se mueven por lo mismo, mejor dicho. listo. Profe, una pregunta y aquí ya en el escrito las necesidades y el análisis funcional. Las necesidades más o menos como, aquí está el borrador. Las necesidades más o menos cómo serían, o sea, en el escrito, que aquí hay. O sea, las necesidades son las necesidades que está cubriendo el proyecto. Me refiero a cuál es la necesidad principal que tiene el proyecto de ustedes. Resolver la problemática de falta de empatía. Yo creo que esa necesidad explica a todas las demás. Entonces, por eso, si ustedes, o sea, la necesidad de alguna manera la están explicando ustedes en función de la, ¿cómo se llama? De la problemática. Entonces, cuando hablan ustedes en la definición del problema, cuando ustedes están definiendo la problemática, ahí están definiendo cuáles son las necesidades identificadas. Listo. Y la otra, y ya, literalmente ya, y la análisis funcional. El análisis Como funcional también lo están explicando ustedes con respecto, o sea, cuáles son las funciones del juego. Entonces, la propuesta de los retos, la propuesta de los dados, la propuesta de las fichas, la propuesta... Sí, eso es explicar las características y los beneficios del producto, de cómo se juega, cuál es la dinámica del juego. Eso tiene que quedar bien claro para poder, obviamente,
entender cómo el juego llega a cumplir el objetivo de generar el hábito de fomentar la empatía o de practicar la empatía con los demás, con el prójimo. Listo, profe. Entonces yo creo que eso sería como que todas las preguntas que teníamos que dar. Ok. Muchas De todas gracias. maneras, pues, si avanzan en el transcurso de esta semana en eso y quieren todavía, pues, digamos, una retroalimentación de eso, entonces me escriben y lo miramos. Uy, sí, Listo. profe, gracias. Sobre Listo. todo el trabajo, hay unas cositas que pues sí nos gustaría que miraras. Vale, Gracias. ok. Sí, como les digo, no traten siempre de pensarlo por el lado menos complicado, porque lo que yo les estoy pidiendo no es algo científico ni nada de esas vainas, no. Es algo que es simplemente coloquial, o sea, que es más desde la experimentación de ustedes. Porque lo que me interesa conocer es cómo llegaron ustedes, o sea, que se vea claramente cómo ustedes, después del análisis de una problemática, pudieron llegar a la solución de un problema, o sea, qué variables analizaron, qué cosas definieron, por qué las definieron, es decir, justificar el por qué las definieron y todo lo demás. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro grupo quiere mostrar avances o me quiere mostrar algunos elementos? De hecho, yo por acá tenía como un momentico, yo miro aquí. Ah, ok, bueno, efectivamente sí es. Bueno, póngale cuidado a este proyecto. Esto es un proyectico que me acordé que tenía por allí y que expresa perfectamente, digamos, una manera de presentar. Es decir, no colocar texto, sino explicarlo con gráficos. Póngale cuidado a este proyecto. Este proyecto fue la tesis de grado de una persona, el proyecto de grado, porque más que tesis es un proyecto de grado. Fue un proyecto de una pelada de la Universidad ICESI, ¿sí? Que se graduó de diseño industrial. Ella trabajó con una empresa que se llama Imágenes Diagnósticas San José. Esta empresa pues digamos, es una empresa que es especializada en todo lo que tiene que ver con temas radiológicos, ¿sí? Hacen radiografías, o sea, tiene los equipos o presta el servicio a las diferentes clínicas o hospitales de radiología, de elementos como resonancia magnética, bueno, todos estos elementos de diagnóstico, pues, que sirven para hacer exámenes a las diferentes personas. Entonces, en particular, Lorena hizo su proyecto basado en esto. ¿Yo por qué tengo esto? Porque yo fui el que le colaboré haciendo la presentación. Sí, pues ella es una amiga mía de la universidad, entonces ella me llamó y me pidió colaboración con el tema de la presentación, de cómo montar esa información. Entonces, bueno, mire, este es el título del proyecto: Sistema interactivo que ayuda a determinar si es necesario el uso de sedación para el examen de resonancia magnética en pacientes con edades entre los 7 y 10 años en el Valle del Cauca. Entonces, mire que aquí está definiendo ya la problemática, ¿sí? Está dando un rango de edades de los usuarios, un contexto, porque obviamente esta empresa tiene la presencia es solamente en el Valle del Cauca, y aquí está la problemática: determinar la necesidad en el uso de sedación para exámenes de resonancia magnética. ¿Listo? Póngale cuidado a esto. Mire que esto es un gráfico, a pesar de que sí tiene texto y tal, pero es un gráfico. Mire, ¿qué sucede acá? Cuando hay un paciente que tiene problemas, digamos, sufrió una caída, una fractura o le duele algo, no sé qué, una parte interna, pues se hace necesario, obviamente, un método para poder examinar sin necesidad, pues, de llegar a una cirugía o algo así. Eso sería ya la parte final. Entonces, el área asistencial, dentro de esos problemas del área asistencial, estamos hablando de todas las partes de clínicas, médicos, todo eso. Está el área de resonancia magnética. Entonces, para los que no saben qué es un resonador magnético, es una máquina en la que a uno lo ponen allí y esa máquina está en capacidad de, a través de una tecnología de electromagnetismo, poder ver las partes internas, es decir, digamos, el sistema óseo, el sistema muscular, los nervios, bueno, dependiendo, mejor dicho, eso lo ve a uno, es como una radiografía de todo lo que uno tiene por dentro.
Entonces, a través de eso pueden establecer, por ejemplo, si hay problemas relacionados, por ejemplo, con los diferentes sistemas que uno tenga en el cuerpo. Por ejemplo, a través de eso se pueden detectar tumores, se pueden detectar malformaciones, bueno, eso tiene un montón pues de elementos pues que se puede generar. En un momentico yo les muestro aquí una foto de un resonador magnético. ¿Qué es lo que le hacen a los futbolistas, por ejemplo, cuando se lesionan una rodilla? Entonces antes de abrirlos y no sé qué, les hacen una resonancia magnética en las rodillas para saber efectivamente qué es lo que tienen. Entonces esta es la máquina. Y esta maquinita que ustedes ven acá, este es el resonador y esto tiene una camilla, uno se acuesta allí y cuando uno va pasando uno puede ver las estructuras internas de una persona en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces puede ver, por ejemplo, si hay tumores en el cerebro o hay diferentes elementos. Listo. ¿Cuál es el problema? En el tema de la resonancia magnética, pues hay un problema que surge por riesgos en esta parte del proceso de la sedación. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, hay personas que son claustrofóbicas y resulta que como estos elementos que hay aquí son, digamos, esto es una cabina y usted lo meten ahí, entonces es un espacio muy cerrado, muy pequeño. Las personas que son claustrofóbicas o que tienen problemas, por ejemplo, como el Tourette, ¿sí? Como que son estas personas que tienen movimientos involuntarios y no sé qué, pues una condición para hacer una buena resonancia magnética es que las personas tengan que quedarse quieticas, no pueden moverse para nada, para poder que obviamente el examen dé buenos resultados. Meter a una persona aquí, eso vale un montón de plata, ¿sí? Porque el mantenimiento de estos equipos es muy costoso. Estos equipos desde que se conectan no se pueden volver a desconectar, hasta que se dañe, mejor dicho. Entonces, cuando la persona ingresa acá, como esto está encerrado, a veces les empieza a dar ansiedad y empiezan como a moverse y no sé qué. Entonces, no, yo no soy capaz y no sé cuánto y tal. Entonces, si les tienen que hacer el examen, entonces hay que recurrir a métodos como la sedación. ¿Qué es la sedación? Entonces, aquí les voy a explicar. En este caso es sedación al 100% de menores de 10 años, porque por lo general los niños son muy inquietos. Mantener a un niño menor de 10 años acostado en una camilla sin moverse es bastante complicado, y más si tienen problemas, por ejemplo, relacionados con estas enfermedades, paros respiratorios, paros cardiorrespiratorios. Estos son los riesgos que surgen de una mala praxis en la sedación. Por ejemplo, si el anestesiólogo le puso un poquito más de lo que realmente aguantaba la persona, le puede dar alguna de estas complicaciones. Entonces, aquí hay cierto riesgo. ¿Cuáles son los niños que se enfrentan a riesgo? Estamos hablando en el Valle del Cauca. De 80 a 100 menores de 10 años cada mes. O sea, estamos hablando que este es el tamaño de mercado de uso de la máquina. Entre 80 y 100 niños menores a 10 años cada mes. Pero de esos 80 y 100, entre 80 y 100 niños de 7 a 10 años, el 80% son las personas que hay que sedar. O sea, son casi todos. La sedación no es necesaria en todos los casos. ¿Por qué se seda entonces a todos los niños? Entonces, los niños que les da miedo porque creen que es que los van a operar o algo, realmente en esa máquina no pasa nada. Usted simplemente se acuesta y la máquina se encarga de revisarlo usted por dentro. Usted no siente nada, no pasa nada. Sin embargo, esa máquina emite unos ruidos que son muy extraños, y como el ambiente de hospitales o de simplemente ver a la gente con batas blancas y todo eso, o sea, como todo ese entorno, hace que uno se maluquee, ¿sí? Tan así es el tema que cuando usted va a acompañar a una persona en urgencia, usted entra como con esa energía toda maluca allí, simplemente por el ambiente. Entonces, los niños que entran con miedo o que entran con ansiedad, entonces, ¿qué pasa? Generan movimiento. Entonces, como dicen, no, a mí me da miedo entrar a la máquina, no sé qué, entonces el examen no se puede realizar si los niños vienen así. Entonces, allí en esos casos es que se seda a los niños.
Esto hace que surjan pérdidas, por ejemplo, de tiempo. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen un calendario donde a esa máquina, si son 80 o 100 niños los que tienen que revisar por mes, pues imagínense el calendario tan apretado que tienen. Por ejemplo, cada día tienen que revisar sí o sí a 8 niños. Y si un niño se pone con problemas de que no, yo no quiero entrar ahí o se movió, no sé qué, ya perdió su turno y le toca otra vez volver a agendar el turno o la cita para dentro de un mes o lo que sea. Entonces eso hace que se pierda tiempo y por supuesto con la pérdida de tiempo viene la pérdida de dinero. Adicionalmente, pues la sedación implica que hay que correr con los gastos de un médico anestesiólogo, de un medicamento especial que es el medicamento para la sedación, y eso aumenta los costos del examen un 30% aproximadamente para las EPS o para la entidad pues, que se encarga de la salud del paciente. Adicionalmente, pues debe de haber una etapa de preparación, ¿sí? Que es previo al examen, entonces poder preparar al niño, sedarlo, no sé qué. Después de que se hace el examen, entonces viene una etapa de recuperación porque como el niño está sedado, el niño queda o sea, no queda con todas sus funciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando termina la sedación, tienen que recuperarse para poder irse ya para su casa. Entonces, eso aumenta el tiempo en el examen y por supuesto lo que veíamos ahorita es que el tiempo es dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la problemática? Que no se está garantizando el bienestar del paciente como una prioridad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se está perdiendo tiempo y que el tiempo aumenta el costo del examen, realmente lo que está sucediendo allí es que la prioridad de la clínica son ellos mismos. ¿Sí? O sea, si se está aumentando los costos, yo no estoy pensando en función de mi paciente, sino que estoy pensando en función de mí. O sea, a la clínica no le importa al paciente, sino que a la clínica le importa es poder realizar los 10 servicios diarios que yo tengo para poder cobrar. ¿Listo? En segundo caso, la prioridad la tienen el equipo médico, el equipo que está promoviendo, digamos, ese tipo de examen. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se están generando unos costos y no sé qué. Entonces dejan al final el paciente. El paciente es lo que menos importa en este tema porque básicamente obedece a un tema de costos. ¿Cuáles son las propuestas en el estado del arte? Mire lo que se han inventado, por ejemplo, en España y en Estados Unidos. En España hacen unas salas decorativas para niños. Entonces los meten en un cuento donde, por ejemplo, esto es como una casa en un árbol y no sé qué, para que los niños a través del juego puedan acceder, digamos, a los servicios. Entonces, esto ha disminuido un 18% los casos que se tienen, o sea, este tipo de elementos han disminuido en 18% los casos de sedación. Y en Estados Unidos tienen un tema y es que, por ejemplo, mientras a los niños se les está haciendo el examen, les colocan unos visores y esos visores reproducen, por ejemplo, una película. Entonces, mientras ellos están viendo la película, están ahí quieticos y se están entreteniendo, entonces están lejos de todo el estrés que tiene el tema. Pero esto trae un problema, y es que cuando se van a revisar cosas en el cerebro, no podría pasar esto, porque en el momento en que una persona está viendo una película o está escuchando ruidos o ese tipo de cosas, el cerebro tiene actividad, o sea, una actividad extra que no es la normal. Entonces esto podría modificar los resultados de los exámenes. Entonces, por eso esto es una opción que se da en algunos casos y en otros. Hay, por ejemplo, un médico pediátrico que utiliza juegos de rol, entonces, por ejemplo, a los niños los pone a jugar mientras los está revisando. Entonces, él tiene unos jueguitos y unas sillitas especiales para el paciente y no sé qué. Entonces, a los niños cada vez que van allá, sí, siempre se divierten porque juegan con todos los juguetes que hay allá, son muy... En el consultorio pues los ponen como el juego, venga yo la mío a ver cuánto ha crecido y no sé qué y tal, y que al final le dan entonces, que venga que yo, le voy a revisar la garganta, pero entonces antes de revisar a la garganta le voy a dar un dulcecito, entonces el dulce es para
Es un engaño pues que le hacen a la niña para que abra la boca pues para que le van a poner el dulce y mientras tanto él va realizando eso. Entonces, este señor, este médico como en general está tratando de, a través de las diferentes, vamos, las mañas pues que se da por su trabajo, porque ya conoce su trabajo, pues trata de hacer más amable el tema a los niños para poder eh, eh, facilitar las características de los exámenes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso le funciona a él. ¿Cuál es la propuesta de Lorena? Ella lo que va a hacer es tratar de tomar estos elementos que vieron acá e integrarlos en un proyecto que se llama KIDEP. El proyecto es un juego de rol, ¿sí? Donde ella va a desarrollar este elemento que es además de ser pues como el juego de rol, es un elemento que le va a permitir a los niños meterse en una película y esto va a ayudar a identificar si el niño debe o no debe ser sedado antes de. Entonces, ¿en qué consiste KIDEP? Pues el KIDEP o el proyecto de ella permite relajar al niño, informar a la mamá pues o a los diferentes. Sí, mira que aquí por ejemplo el niño está montado en la nave, es como una nave espacial. Entonces lo ponen al niño a ver un video en esta pantalla donde le dicen pues que él tiene que cumplir una misión, que no sé qué, entonces que para la misión necesita que le apliquen unos medicamentos y no sé cuánto, entonces ahí llega la enfermera, entonces le explica al niño, ¿no? Que esto, mejor dicho, a través de un juego de rol lo meten al niño en el concepto de que para ayudar a alguien no sé qué, qué esto y lo otro, entonces van a revisar sus signos vitales y no sé cuántos, para ver si está nervioso, para ver si no sé cuántos, bueno, tal. Permite informar, porque pues obviamente a través de esta dinámica ya los resultados de esto le permiten decir a la mamá, o sea, la enfermera le permite decir a la mamá pues que el niño está en perfectas condiciones, que no necesita ser sedado, que no sé cuántos, qué tal. ¿Sí? Y finalmente el mecanismo permite evaluar porque cuando le toman los signos vitales, aquí ya se dan cuenta si efectivamente hay o no que se hará, o sea, le toman los signos vitales y todo lo previo a través de estos controles también y de estos elementos. Entonces permite que el niño sea, digamos, objeto para saber si hay o no hay que sedarlo. Entonces, basándose en un juego de rol, contribuye al desarrollo integral del niño. ¿Por qué? Porque lo mete, pues, o sea, le incentiva la creatividad, lo hace, pues, que quiera, o sea, que este tipo de experiencias no sean tan traumáticas y todo eso. Y fomenta la imaginación, el lenguaje, su independencia, su voluntad y el pensamiento. Entonces, este es el producto como tal. Bueno, ahí está, es como el videito. No, este es el videito que vieron ustedes ahorita, básicamente. Ya aquí está el producto final terminado, ¿no? Entonces es como una nave, una navecita y aquí se mete el niño y a través de esta navecita entonces le ponen un video sobre qué es lo que va a pasar, o sea, le explican que va a entrar a un resonador magnético, que allí tiene que hacer tal cosa, que tiene que quedar quietecito porque no sé qué, pero se lo explican en un juego de rol, como entre comillas engañándolo pues o poniéndolo en una situación donde si es por un juego de pronto sí lo puede hacer. Y este elemento permite también identificar los signos vitales y cómo se encuentra el niño para saber si hay o no hay que sedarlo. Entonces, bueno, ahí están, pues, digamos, los estudiantes y los jurados evaluando la propuesta. Bueno, ahí están los... Entonces, mire que ahí en la presentación que ustedes vieron, el texto no es mucho. Realmente son los gráficos los que llevan a pensar. O sea, los gráficos de tipo icónico, de este tipo de elementos, son los que llevan precisamente a generar la información adecuada de una forma diferente.
a la persona no le toca leer un montón de cosas, sino que yo a través de los diferentes gráficos que tengo allí voy guiando la presentación acerca de los beneficios y las características del objeto como tal. Mire que la presentación es muy corta, tiene la información muy completa porque explica cuál es la problemática, cuáles son los costos que se están generando y propone el producto o la propuesta. Es muy dada obviamente a la generación, pues a cumplir con esas solicitudes o esas necesidades que tiene la problemática. Entonces, esa es otra manera de presentar el tema. Por supuesto, allí lo que ustedes vieron es un prototipo funcional completamente y eso actualmente está funcionando en una de las clínicas pues, en las que Imágenes San José tiene presencia pues, con esta resonancia magnética. Si no estoy mal, creo que ese está en el hospital universitario. Creo. Entonces, bueno, esa es otra manera de presentar. Y con respecto a lo que me hablaba el grupo anterior, el que recién me acabó de pedir corrección, es una buena manera de identificar, por ejemplo, o sea, todos esos párrafos de texto que ustedes tienen allí los pueden hacer a través de gráficos, ¿sí? Expresar a través de gráficos como los que vieron acá. Son gráficos con frases corticas, con iconos que están representando, por ejemplo, el miedo del niño, que no quiere entrar en la máquina, que prefiere el juego de rol, que quiere aprender no sé cómo, ¿sí? Entonces, todos estos iconos van a hacer que se facilite el entendimiento del proyecto como tal. Bueno, listo. ¿Quién más quiere compartir? Profe, una pregunta, en esa parte, si digamos uno quisiera agregar la parte técnica, digamos cómo está ensamblada el dispositivo, eso, como por decir, un análisis morfológico, pues muy breve sí, pero incluirlo eso no es necesario, No, ¿no? no es necesario. Yo creería que esos detalles, por ejemplo, de qué partes técnicamente hablando utiliza el objeto, si está ensamblado y si necesita 10 tornillos o no sé qué, si está relacionado con una función específica y se hace necesario saberlo, sí, pero si no, o sea, si a nivel general ustedes lo pueden expresar como un producto, como el todo, no tienen que meterse hasta por allá. Listo, profe. Uh-huh. Bueno, no sé muchachos qué otra pregunta tengan, así como que supongo que obviamente si están como medio callados en los demás grupos se debe pues a que de pronto no han avanzado mucho como en el tema, entonces pilas porque ya la presentación final es la semana que viene y lo que nosotros, pues lo que había planteado yo era hacer la entrega final la próxima clase, o sea, no vamos a tener entrega al docente en la semana 16 y la entrega en la semana 17, no. Vamos a hacer la entrega en la semana 16 y allí mismo yo voy a brindarle el link a una persona, digamos al jurado invitado, para que entre. Listo, no vamos a tener presentación en la semana 17. Es decir, que en la semana 16 salen las 4 notas que hay allí. Entonces, avancen bastante en el transcurso de esta semana, porque si se les generan dudas, pues solamente vamos a tener esta semanita. O sea, hoy era la clase donde íbamos a tener las últimas correcciones y vamos a tener pues el resto de esta semana, obviamente, dentro de las diferentes ocupaciones pues que yo tenga y que pueda dedicarles tiempo a las labores de correcciones con ustedes o asesorías, pues solamente vamos a tener de pronto un día, una tarde o dependiendo obviamente de lo que cuadremos pues con los estudiantes. Entonces pues avancen lo que más puedan y si tienen dudas pues me escriben al correo electrónico que voy a tratar de estar pendiente del correo para que podamos ver esas características pues o las preguntas que tienen o los avances que tiene el proyecto. Entonces, bueno, nada, espero pues que hoy se lleven una idea mucho más clara de qué pretendo con la presentación final, de hacerla mucho más gráfica, hacerlo mucho más digerible, de que no se entienda que es como una metodología proyectual de diseño o es explicar la metodología proyectual, sino explicar comercialmente una propuesta que surgió a partir de una metodología proyectual. Entonces es más demostrar los modelos, es más demostrar la interacción, es más demostrar, por ejemplo, la parte de la interfaz,
de cómo funciona, de que quede claro cuál es la mecánica de juego, qué gana, quién gana, cómo se ejecuta el objetivo, bueno, y cómo por supuesto todo esto está relacionado con una problemática que ustedes analizaron desde el principio del semestre. Entonces, bueno, nada, muchachos, pues vamos a dejar hasta allí. Queda entonces abierta la posibilidad esta semana donde los grupos que vayan avanzando y si tienen preguntas, pues me escriban a través del correo electrónico. Pues de entrada les digo que como que el horario, el posible horario que tengo esta semana sería el día miércoles después de las 5 de la tarde. ¿Por qué ese horario? Pues porque es que los otros días tengo clases hasta por la noche. Entonces no podría. Y en las mañanas, pues a pesar de poder ser posible, pues entiendo que no a todos ustedes les queda fácil por las mañanas porque o tienen clase o algunos están trabajando. Entonces, pues en las mañanas estaría complicado. Por eso el día que más se presta para eso sería como el día miércoles o en su defecto, pues ustedes que son el grupo del sábado, pues el día viernes. Lo que pasa es que el día viernes ya quedaría muy encima como para hacer correcciones de pronto de las que yo les haga, cambiarlas de un día para otro, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras se podría ver la posibilidad. Entonces ya decidiremos si se puede hacer las reuniones el día miércoles o si a través del mismo correo electrónico yo les puedo resolver las inquietudes. Entonces listo muchachos, vamos a dejar hasta allí. Feliz resto del fin de semana. Aprovechen obviamente para trabajar el fin de semana y el resto de la semana. Y bueno, nos pillamos dentro de 8 días entonces con las presentaciones. Programen presentaciones para 10 minutos, ¿listo? Como máximo. 10 minutos como máximo. De hecho, yo creería que deberían ser de menos tiempo. Por ahí unos 8 minutos alcanza. Si de pronto se extienden por cuestiones de hablar un poquitico más o algo, 2 minuticos, está bien, no hay problema. O sea, hasta 10 minutos voy a dar por grupo y pues calificaré todo la próxima semana, a excepción del trabajo escrito. El trabajo escrito sí pues me tocaría leerlo, entonces sí se los entregaría la nota yo creo que en la semana 17 de clase. Por dicho, en la semana 17 ya ustedes saben cómo les fue. Y bueno, la próxima clase les explicaré, o sea, antes o después más bien de las presentaciones les explicaré entonces cómo hacemos para saber las notas finales y todo lo demás. Entonces, bueno, nada, feliz fin de semana, nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere y cuídense. Listo, profe, muchas gracias. Vale, que estén bien. Bueno.